Buenas noches. Y el tema jubilación sigue siendo preponderante y desde el Congreso Nacional han surgido varias propuestas para que se diera cierta modificación para intentar salvar la caja y además mirando las proyecciones que se tienen en cuanto a ¿podrá o no resistir el Estado paraguayo cuando se dé esa devolución? Esta noche queremos conversar con el presidente de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay, Pedro Halley, que nos acompaña una vez más para echar luz sobre algunos temas que queremos consultarle. Y a vos que estás viendo este programa también te quiero invitar a que vayas tirando las preguntas, alguna duda que tengas o que se pueda esclarecer también aquí en la charla, que va a ser bastante amena con un hombre y que sabe, porque mucho tiempo estuvo trabajando como integrante de IPS en gerencias realmente relevantes. Está en nuestro sitio para que veas también la transmisión en vivo y por supuesto en todas las plataformas donde puedas enviar alguna consulta a nuestro invitado. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias una vez más por acompañarnos. Buenas noches, un gusto, siempre a las órdenes. Pedro, quiero arrancar por lo último, que tiene que ver con lo que se presentó en el Congreso Nacional y tiene que ver con una iniciativa que busca ampliar la edad de la jubilación o de retiro a 75 años. ¿Qué opinión te merece esta iniciativa legislativa? Bueno, el proyecto de ley que se presentó por parte de creo que está el senador Eber Villalba Sí. y otros más, no recuerdo el nombre, pero el proyecto de ley tiene una intención, no es que todos deberán jubilarse a los 75 años. En la caja fiscal, hablamos de la caja fiscal, no hablamos de IPS, Sí. hablamos de la caja fiscal. O sea, jubilación, funcionarios públicos. Funcionarios públicos, militares, policía, magistrados, magisterio, docentes universitarios y otros colectivos más. No dice la reforma que todos deberán trabajar hasta los 75 años. Lo que dice es que vos podés optar por seguir aportando hasta los 75 años. Es una opción. ¿Por qué la opción se establece? Porque hoy vos te retirás como funcionario público con 62 años y la tasa de sustitución, ¿cuánto te pagan? Es el 42% de tu salario. Sí. Consecuentemente, te vas a los 62 años y tenés una abrupta reducción de tu ingreso, de tu salario, que podía ser 3 millones, pongamos, y te vas con 42%, te vas con 1.200.000. Entonces, lo que esta propuesta dice es, bueno, 62 años podés elegir seguir hasta los 75. ¿Por qué? Porque a los 63 va a subir 2.7%, ese es tu 42%. A los 64 sube otro 2.7%. Entonces, cuando vos llegues a los 75 años, si vos lo decidís, no te vas a ir con 42, te vas a ir a lo mejor con 70%. Hay que hacer los números, 80%. Y eso es bueno, eso es bueno. Esa es la parte buena. Es una alternativa que se da a muchos funcionarios públicos que se van con muy poco, ahora van a poder mejorar. ¿Cuál es la parte mala? Sí, la parte mala. Yo veo dos partes que hay que mirar con mucho cuidado. Uno, si te quedas hasta los 75 años, te jubilas a los 75, ¿qué es la jubilación? La jubilación es un estado de, como bien lo dice su nombre, de júbilo, de me hallo, estoy en mi familia, Sí. ajena. Igual los 75 te vas y no creo que te quede mucho tiempo más para pasarla bien, ¿verdad? Porque ya estás muy crecidito, muy viejito, ya te va a quedar poco tiempo para disfrutar de tu jubilación. Cuando el sentido de la jubilación es que te vayas a tiempo para que tengas un tiempo suficiente de disfrute de tu pasividad en la tercera edad. Hay que mirar desde esa perspectiva también. Lo otro que hay que analizar muy seriamente es que en la medida en que el funcionario en actividad se quede hasta muy mayor, bloquea la entrada de otros jóvenes que a lo mejor están queriendo incorporarse a la actividad. Eso hay que analizar como dentro de lo que sería la política de recursos humanos del sector público. Y lo tercero que hay que analizar es cuál es el impacto actuarial de que una persona no se jubila a los 62 y empiece a cobrar, sino que aguante hasta los 75 y ahí recién empieza a cobrar. Todas esas cuestiones tienen impactos actuariales, afectan la sostenibilidad de los modelos. Cuando se tratan este tipo de leyes hay que mirar los estudios actuariales. Siempre hay que mirar los pros y los contras. Independientemente de la buena intención del proyecto que yo comparto.
permitirle a la gente mejorar su haber jubilatorio. A ver, en un principio, Pedro, yo escuchaba desde el Congreso que el objetivo principal era para aquellas personas que ingresaron a la función pública ya de pronto tarde, si quiero usar esa expresión, porque entró de grande, de tal modo que ni siquiera llegaba a tener 10 años de aporte y no le permitía una jubilación. Un ejemplo, teniendo 55 años de edad, esa persona se incorporaba a la función pública, pero con esta ley, llegado 65 años de edad, apenas tiene 10 años de aporte. Sí. Entonces, era el lado positivo en relación a esto, pero también aclaraban que era muy bajo el porcentaje de gente que entraba, digamos, tarde a la función pública. Claro, realmente la incorporación a la función pública se da en esa etapa entre los 20 y tantos y los 30 de edad. Llegas a los 62, 65 con una antigüedad de 20 y tantos años de aporte, o 30 como máximo, que te permiten irte con 42% de tu promedio. Y ahí viene eso que señalé, ese bajón entre tu sueldo y tu haber jubilatorio. Para tratar de disminuir esa diferencia en la tasa de sustitución, se llama, es que esta ley va a permitir, bueno, ¿querés quedarte hasta los 75? Quédate, es decisión tuya. Sí. Por cada año que te quede, suba un poquito. O sea, se juega al aguante. Pero hay, como te dije, yo creo que hay que analizar todos los aspectos, hay que tener una visión siempre holística, integral de estas cosas. No es solamente el beneficio inmediato que existe, Sí. sino mirar también el impacto actuarial y mirar otras cuestiones que hacen la política de recursos humanos. Ahora, la expectativa de vida también, veo que nuestros televidentes están preguntando, Pedro, y sé que cuando hablamos de expectativa de vida, esperanza de vida, porque veo que hay una preocupación por los comentarios que estoy leyendo, ¿voy a tener tiempo para gozar de esa jubilación? ¿Vos te acordás, según el INE, cuántos son los años que se habla de esperanza de vida en Paraguay? Mira, te doy unos datos que plantean el problema. Cuando se crea el IPS, no la caja fiscal en 1908, el IPS en 1943-1950, la caja del sector privado, dependiente privado, la expectativa de vida del paraguayo era 58 años. 58. Sí. Y la edad de retiro era 60 años. O sea, con mucha picardía, el legislador ya estableció una edad de retiro superior a la expectativa de vida. ¿Por qué? Porque para un sistema de pensiones de capitalización colectiva, es un buen negocio, entre comillas, que vos cotices mucho y cobres poco tiempo. Como en cualquier empresa, entra Sí. mucha plata y sale poca. Pero ¿qué pasó? Con el transcurso del tiempo, la medicina, la farmacología moderna, los tratamientos, la buena alimentación, en fin, hicieron que hoy nuestros adultos mayores tengan una expectativa de vida. Estamos ya cerca de los 78 años, creo que los hombres y un poco más las mujeres. Pero la edad de retiro sigue siendo 60. Entonces, el disfrute es más. Está bien eso, está muy bien. Claro. Entre los 60 y los 79 te quedan 19, 20 años de jubilación, de júbilo. Pero desde el punto de vista financiero, es cierto, desequilibra o equilibra la ecuación, digamos. Porque los tiempos de aporte como los de pasividad casi se están igualando, se están acercando a un punto de equilibrio. Eso no es un buen negocio para un sistema de pensiones. Pero la cosa no va por un análisis tan simplista como ese y decir, quiero que, como dice el Fondo Monetario, hay demasiado viejos y tienen que morirse pronto. A la pucha. El discurso Fuerte. de la directiva del Fondo Monetario. Se habla mucho de las agendas globalistas de también. la agenda, exactamente. Entonces, la edad de retiro es un tema que hay que analizar. Que yo tengo una opinión muy particular. Creo que el momento del retiro no es una edad. El momento del retiro es un momento cronológico en el tiempo en que vos ya te das cuenta de que ya hiciste una gran inversión al sistema, te das cuenta de que ya eres Josema, ya estás harto de trabajar, ya querés descansar, Sí. y te das cuenta que tenés un tiempo residual para disfrutar del retiro. Vos decidís cuándo retirarte, y puede ser a los 50, a los 60, a los 70, vos decidís. Siempre me acuerdo el caso de un médico cirujano. Era cirujano como cerebral, estos neurocirujanos, Sí. en IPS.
Y a los 60 años, cumplió 60 años, era funcionario. 60 años y se le comunicó su retiro. Sí. Y vino a verme y me dijo, doctor, yo quiero seguir. Sí. Yo soy útil al asegurado, a mi familia, a mi patria. Pero la ley dice 60, doctor, tienes que jubilarte. Y bueno, y se jubiló. O sea, le hicieron jubilar. Le jubilaron, porque la jubilación de oficio es la con 60 años y 25 de aporte, se jubilan. Es la única que es obligatoria, digamos. ¿Y qué pasó? Se le reemplazó con un residente. Entonces, ¿quién pierde? Perdemos todos. Perdemos todos. O se hace una trampa. Se le jubila y luego se le contrata otra vez. Entonces, la ley induce, o esa situación de marcar la edad de retiro como una edad, induce a muchas trampitas o a muchas inequidades. Pero por otro lado, vamos al otro extremo, un trabajador de Petropara, o de ACEPAR o de INC, que empiezan a los 20 y tantos, durante 15 años huele nafta, Sí. esquirlas, cal, lo que sea. A los 45 años tiene cáncer de pulmón, de hígado, lo que sea. Y vos Sí. le decís tener que llegar a los 60. Ya no da. Entonces, hay que ser muy ecuánime en el análisis. A unos que se quieren quedar porque se sienten útiles, dale la chance, pero al otro que está enfermo y que ya no va a disfrutar de nada en su tercera edad, ¿por qué le estás diciendo llegar a los 60 y se te muere por el camino? Pero recuerdo también que habías explicado alguna vez, doctor, que existen 3 modalidades de jubilación. Ya, realmente hay dos grandes modalidades. Ajá, porque había una que a los 15 ya se podía ir. Sí, hay dos grandes modalidades para IPS. Sí. En general para todas las cajas, pero para IPS vamos a ejemplificar porque es el espejo donde se miran todos los sistemas en Paraguay. La jubilación por vejez y la jubilación por invalidez. Sí. Son las dos causas por las cuales vos podés inactivarte y pasar a la pasividad. La jubilación por vejez tiene 3 modos de jubilarte por vejez o por retiro por edad, para no usar la palabra vejez. Hay 2 modalidades que son voluntarias, en las que vos decidís cuándo retirarte. Una es con 55 años de edad y 30 años de aporte. Con 55 y 30 años de aporte te jubilás con el 80% de tu promedio de los últimos 3 años. Si vos decidiste quedarte un año más y a tener 30 de aporte, decidiste quedarte hasta los 56 años, habla con el empleador, me quiero quedar un año más, 56, sube 84% el promedio, 4%. Si te quedaste a los 50 y sube 4, 88. O sea, se juega al aguante del trabajador. Eso es voluntario porque depende de vos, para aumentar tu promedio. El otro que es voluntario es con 65 de edad y desde 15 años de aporte. Sí. 65 ya está viejito el hombre. 15 de aporte nomás tiene porque empezó tarde o era muy esporádico, intermitente su aportación. 15 nomás a los 65 y puede jubilarse, pero se va con el 60% de su promedio, bajo. Entonces la ley le dice, si te quedas un año más, hasta los 66 años y 16 años de aporte, subís a 64, algún 17, 68. Entonces se juega al aguante, por eso es voluntario. Sí. Hay una que es obligatoria, 60-25, 60 de edad y 25 de aporte. ¿Y por qué es obligatoria? Porque ya paga el 100%, ya no puede subir más. ¿Y quiénes son los que llegan a 65 entonces, doctor? ¿Perdón? ¿Quiénes son los que llegan a 65 en edad? En cuanto a la jubilación. Y mucha gente. Vos sabés que el problema del IPS en cuanto a historia salarial es un problema que se llama de densidad de aporte. ¿Qué quiere decir eso? Solamente de cada camada que se incorpora, de cada cohorte que se incorpora, hoy entran 10.000 trabajadores, por decir un número. De esos 10.000 solo llegan el 11%. Hay un 89% que abandonan o no llegan. Hace a la poca densidad de aporte, a la informalidad, a la intermitencia, al abandono del trabajo. Entonces, empiezan a una edad. A los 60 deberían tener 25 años de aporte. ¿Y qué pasa? Que por las interrupciones se hizo independiente, a los 9 años se le despidió por el tema de la estabilidad, después no encontró trabajo, después enganchó en algún trabajito.
completan sus 25 años, no a los 60, sino mucho más arriba, Sí. en edad. Ese es un problema de densidad de cotización. Es una realidad en Paraguay que tiene que ver con la informalidad y con la muy baja protección del trabajo formal. Muy baja protección del trabajo formal por parte del Estado. Ese es un problema. Y bueno, y el IPS tampoco hace mucho esfuerzo en eso. Primero porque no es luego de su competencia el hacer la policía laboral. No es competencia, eso es del Ministerio de Trabajo. Sí. El IPS lo que debe hacer es recibir aporte y administrar, hacer las liquidaciones y pagar el beneficio. La formalidad del sector laboral es un problema del Estado, del Ministerio de Trabajo, no del IPS. Como siempre digo, no podés tener un sistema previsional muy eficiente, muy sano, cuando tenés un mercado laboral enfermo de informalidad. Tal cual. Esa es la situación. Qué bárbaro, todo lo que estás contando, doctor. Yo sé que hay diferentes cajas y entiendo al mismo tiempo que hay como números establecidos para saber en cuanto a los jubilados y jubiladas. ¿Cuántos son estimativamente los jubilados de IPS? Bueno, oscila mucho porque se jubilan, otros fallecen, es un número muy dinámico, pero está redondeando las 67.000 personas, según le escuché decir a las autoridades de IPS últimamente, 67.000 jubilados. Sí. Pero ahí tenés, yo realmente diría 67.000 beneficios pagados cada mes. ¿Qué quiere decir eso? Tenés 45.000 jubilados por vejez. Tenés unos 10.000 pensionados por muerte y unos 5.000 o un poco más jubilados de invalidez, que fue lo que nos faltó mencionar hace un rato, de invalidez. Y la diferencia son beneficios de pago único, reembolsos de gastos fúnebres y otras cositas que se pagan de pago único. Ese es el universo total de beneficios que se paga cada mes. Yo estimo que está en un orden de 73.000 beneficios cada mes. Algo así como 40 millones de dólares a hoy. Sí. A hoy. Jubilados en total de vejez y de invalidez están por los 55.000 máximo de jubilados. Ya, eso siempre con IPS. IPS. Ahora, ¿en la caja fiscal? Un poco más, 70 y algo mil ya de jubilados, funcionarios públicos. Ya. Funcionarios. Hay que separar muy bien lo que es IPS, sector privado dependiente, de caja fiscal, funcionario público, que tiene varias categorías, que son más o menos 18 programas diferentes, magisterio, policía, militares, magistrados, etcétera, y después hay 12 programitas, odontólogos, enfermeras, un montón de programas, cada uno con su parámetro diferente. Doctor, y también hay otras cajas de jubilación. ¿Recuerdas Sí, algunos números? sí. Aparte de IPS y caja fiscal, tenemos caja bancaria, que está teniendo un grave problema en este momento. Su cantidad de activos no es lo que se estacionó, está disminuyendo, Epa. porque los bancos tercerizan servicios. Entonces ya no hay tantos funcionarios dependientes del banco, sino la tercerización, esos agentes no bancarios por todos los súper hacen servicio bancario, pero no son cotizantes de la caja bancaria. Es verdad. Entonces disminuye la cantidad de activos de caja bancaria, pero sus pasivos siguen saliendo con un aditamento. Cada vez viven más los viejitos. Entonces ahí sí que el equilibrio ya está medio feíto ya. Caja bancaria, caja municipal, que tiene otro problemón, porque sus sujetos son los funcionarios municipales. ¿Y Sí. qué pasa? De las 240 y tantas municipalidades que hay en Paraguay, el 90% no cumple con la ley de la jubilación municipal, no aportan o recaudan y se quedan con la plata y usan para empedrado en su comunidad o lo que sea. Hay una informalidad tremenda. Sí. Luego está la caja ANDE, que es la caja de los funcionarios de la ANDE. Sí. Luego está la caja de Itaipú, Cajubi, de los funcionarios de Itaipú, que es una caja espejo del sistema brasileño que está al otro lado, el Cajubi brasileño, digamos, que está también con algunos problemas y hoy está cambiando de modelo financiero. Pasó de reparto, pasó ya a capitalización individual. Hay que analizar qué impacto va a tener. Y luego está una caja residual, caja ferroviaria, que no tiene ya cotizantes, se extinguió de hecho.
Y la última que quiero mencionar es la caja parlamentaria, que realmente, y se enojarán muchos amigos parlamentarios, pero no es una caja, es una financiera. Una financiera. Es lógico. Sirve para préstamo otra vez. Tiene, ¿cuántos senadores y diputados hay? 125. 125. Y tiene más o menos 400, más o menos jubilados. Desde luego que una caja en la que hay 3 veces más pasivos que activos, no puede llamarse una caja. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se financia? Y la dieta de los pocos activos más los impuestos que ponemos nosotros a través del presupuesto público para pagar beneficios. Ahora más o menos la caja parlamentaria hace 5 años, 3 años, hubo una reforma importante porque había jubilaciones con 5 años. Con 5 años. Qué bárbaro. Ahora son 2, ¿verdad? Ahora por lo menos se necesitan 2 periodos, 10 años. Pero sigue siendo, a mi criterio, una caja muy particular que tendría que analizarse su sostenibilidad en el tiempo y ver la forma de, ¿por qué no?, que se integre a IPS, que coticen a IPS. A ver, doctor, cuando se trata también de estos problemas que van surgiendo, y hiciste un pantallazo de todas las cajas, hasta ahora. De lo que recordás, ¿cuál es la caja que está corriendo riesgo realmente de que en 1 o 2 años prácticamente quiebre? Y mira, la caja fiscal es la caja fiscal, o sea, los programas jubilatorios que administra el Ministerio de Hacienda, hoy de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, porque así se llama, no es realmente una caja. Sí. Una caja es recojo aportes, los rentabilizo, pago beneficio y con el vuelto voy constituyendo reserva. Eso no hace la caja fiscal. Entra aporte, no alcanza y usa impuestos para pagar para pagar jubilación. No hay reserva, no hay rentabilidad. Y si hay, es mínima, se extinguió ya. Es la que tiene problema, de acuerdo a lo que había dicho el doctor Llamosa, el anterior ministro de Hacienda, a fines del año pasado ya dijo, nosotros llegamos hasta el 2026. Qué bárbaro. Y decir en un sistema de pensiones, llegamos hasta el 2026, es quiebra técnica. Ahora, para tranquilidad de la gente, se va a llegar al 2026 y se va a llegar al momento en que los recursos por aporte ya no sean suficientes para pagar más del 50-60% de la jubilación. Pero se seguirá pagando. ¿Por qué? Porque el que paga es el Estado, el presupuesto, nosotros. Y eso es lo que está mal. Que tu impuesto, mi IVA, tu IRP y lo que nosotros ponemos para el Estado, para que se use en educación, en cárceles, en caminos, en bienestar, en capital social, se use para pagar gastos rígidos. Eso está mal. Eso quiere decir que es un modelo fallido. Ahora, ¿qué hay que hacer? El horizonte está ya en el 2016 y estamos entrando en un periodo legislativo nuevo, 2024, 2025. Este legislativo es un periodo bisagra. O cierran la puerta o abren la puerta. Algo tendrán que hacer los compañeros legisladores para solucionar el tema caja fiscal. Está bien que se saquen leyes como esta que dijimos de los 75 años para los funcionarios. Son leyes parche, pero tienen un efecto positivo para muchos funcionarios. Pero realmente lo que tiene que analizarse es la reforma integral de la caja fiscal. De la caja fiscal, entre comillas. Reforma integral en el sentido de ¿el Estado es buen administrador del sistema de pensiones? Evidentemente no. Pedro, estamos recibiendo un mensaje de nuestra teleaudiencia. Nos están viendo desde San Lorenzo y te están enviando esta pregunta. Firma la señora Sandra. ¿La media jubilación existe? Te pregunta. La gente en IPS, el asegurado de IPS, le llama media jubilación a la de 15 años de aporte y 65 de edad. Sí. ¿Por qué le dicen media? Porque la más completa pues, es con 30 años. O sea, la de periodo más largo es 30 años de aporte, que paga 80% con 55 años de edad. Y le dicen la media es la que tiene 15 años. Realmente no es la media, es una jubilación reducida, que nació en la zona del Guairá. Y es simpático cómo nació esta. Yo estaba trabajando en la dirección de jubilaciones con el doctor Carlos Cabral y visitamos la zona de la azucarera. Y se nos acercó una señora, viejita en guaraní, puroité, nos dijo, me mostró
los aportes de su marido, esa libretita que se usaba antes, todo desmenuzada ya. Porque quería que se jubile su marido, tenía más o menos 80 años. Y miramos, revisamos, miramos el sistema y tenía 10 años de aporte. ¿Qué pasó? Que la azucarera nunca transfería el aporte del señor. Y ahora a los 80 años que dejó de trabajar en la zafra, él quería una jubilación y tenía 10 años. Y en ese momento le planteamos al doctor Yusit, que era presidente de IPS, algo tenemos que hacer. Y ahí nació la jubilación con 65 años de edad, sí, como mínimo, y desde 15 años de aporte. Desde 10 planteamos al Senado, y el senador Carrizosa puso 15, y salió 65-15. Más de 5.000 personas se beneficiaron con esa media jubilación, que de lo contrario no iban a tener nada, iban a tener una ancianidad miserable, bueno, y por lo menos tienen un 60, 60 y algo %. Y el seguro de salud. Sí, bueno, y para responder a la gente, otra pregunta que estamos recibiendo, pero ya desde Mariano Roque Alonso, pregunta con relación al primer tema que estuvimos hablando, Pedro. Si no va a ser una puerta lo de los 75 años, si se diera esa modificación para todos como un tope en algún momento, pero para todos. Vos estabas hablando como una opción para aquel que de pronto quiera mejorar, ponerle su jubilación, claro, como una opción. Sí. Lo que pregunta esta persona, desde Roque Alonso, agradezco por eso la sintonía, es si no va a ser una obligación luego, porque se convierta esta ley como una puerta que deje abierta esa posibilidad. Mira, siempre existe en todos los sistemas de pensiones el riesgo de alzar la edad. Y es una tendencia natural de todos los sistemas de pensiones el elevar la edad por el tema de la expectativa de vida. Hace poco en Francia, ese desastre que hubo en las calles de París, ¿sabe dónde se disparó? ¿Dónde? En que Macron quiso alzar la edad de retiro 2 años. Sí. Ahí explotó el tema. Imagínate. Es un detonante de una magnitud social enorme. Entonces, lo que me preocupa, y lo digo como presidente de la Unión de Jubilados, es que le escuché al Consejo de Administración de IPS en la sesión de hace unos días al señor Ifrán Dietrich, creo que es representante de los jubilados, de los trabajadores, decir que había que alzar la edad en IPS de 60 años a 65 años, lo que plantea este señor, sí, a 65 años para todos. No estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo por muchas razones, pero principalmente porque esas decisiones tienen que salir de análisis sociales, globales, y por vía del consenso de la sociedad. No se puede imponer nomás entre 4 paredes. Y por otra parte, porque esas reformas de alzar la edad tienen que ser graduales. No es que vos hoy estás aportando para 60 años, ese es tu horizonte, 60 sí, años de edad, 100% de tu promedio. Y mañana sale una ley y dice, no, ahora vas a jugar para 65 años. Te cambian la película en el segundo tiempo. Eso no es justo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que dijo este señor consejero, que no sé a quién representa, que está ahí, dijo, lo que ustedes tienen son derechos en expectativa, no son derechos adquiridos. Bueno, pero te cambian las reglas de juego a mitad del partido. Sí. Estos cambios de edad, de periodo de referencia, de 3 años a 10 años para calcular el promedio de la jubilación, se hacen en tiempos de 15 o 25 años, de tal manera que el que hoy entra ya le sube a 60 años un mes. El que entra el año que viene, 60 años 2 meses, hasta llegar al punto final que sería 65 en más o menos 10, 15 años. Así se hacen los cambios en seguridad social, no de golpe, porque eso lesiona principio constitucional. Para cerrar un poco el capítulo de 75 años, porque después te quiero preguntar justamente lo del proporcional, Pedro. Así como se presenta en el Senado, ¿vos estás de acuerdo con que se apruebe? Yo estoy de acuerdo con que se permita al trabajador funcionario público que quiera quedarse hasta los 75, que se quede si con eso va a mejorar su promedio jubilatorio de 40 a 80%. Con eso estoy de acuerdo. Pero advierto, ¿tiene efectos colaterales? Tiene. Bloquea la entrada de cierta gente, limita el periodo de goce de la etapa de jubilación, porque salir a los 75 te queda poco ya, vamos a ser realistas,
Entonces, pero sí creo que estoy de acuerdo en que te permitan mejorar tu haber jubilatorio. Existen otras modalidades para mejorar tu haber jubilatorio. Existen otras, Sí. que no es precisamente alzar la edad, sino alzar la tasa directamente. En lugar de alzar la edad, decir que a los 62 años no será 42, será 80%. Ahora, para eso Sí. tenés que hacer reformas estructurales mucho más profundas y principalmente buscar financiamiento para ese tipo de mejora. Ahora, Pedro, sí quiero entrar un poco en lo que algunos hablamos y tiene que ver con el promedio. Hoy día, si te querés jubilar, lo que se hace es promediar los últimos 3 años de tu aporte. Ejemplo, tenés 62, 63, 64, 65. Digamos, de 65 para abajo, los últimos 3 años. Sí. Se promedia esos últimos 3 para que quede como tu jubilación, como monto tu jubilación. Había una propuesta, y creo que sigue vigente en su análisis, para que se pueda promediar los últimos 10 años o los últimos mejores 10 años del aporte. ¿Vos Ujú. estás de acuerdo con esa iniciativa si es que no prospera lo de los 75? Mira, yo creo que hay que revisar el periodo de referencia. Hay que revisar, pero hay que revisarlo con mucha técnica y con mucho sentido común. Y ocurre lo siguiente. Hoy, ¿cómo te jubilas? Te vas a sacar tu historial de aportes y ahí salen todos los meses, desde el 92 hasta el 2023, año y mes. Tenés todos los cuadraditos, digamos, la planilla. Se toman los 36 últimos salarios antes del mes de retiro. Si te retiras en octubre, se toma desde septiembre. Y se cuentan 36 meses, 36 salarios hacia atrás. Si es continuo, vas a llegar a septiembre de hace 3 años. Pero generalmente hay intermitencias. Entonces 36 llega a mucho más antes. Mucho llega a 4 o 5, porque hay muchos espacios vacíos. Se toman los 36 salarios imponibles anteriores a tu retiro. Se suman aritméticamente y se divide entre 36. Y eso te da, vamos a poner un número redondo, te da 3 millones de guaraníes. Sí. 3 millones. Si tenés 60 años, te va con 3 millones, 100%. Si tenés 55 años y 30 de aporte, te va con 80% de 3 millones. Así, por eso es que son las modalidades jubilatorias. ¿Qué es lo que se plantea? Pasar de 3 a 10 años. O sea, se van a tomar 120 cuadraditos, 120 meses de aportes hacia atrás. Si es 2023, te vas a ir hasta el 2013. ¿Es bueno o es malo? Y depende. ¿Por qué? En sistema de pensiones, bueno, hay verdades absolutas. Todo es relativo. Si vos tenés una historia salarial en que empezaste con salario mínimo y fuiste subiendo escalón por escalón hasta llegar a tu momento, a tu edad de retiro y ganás bien, ganás por algo, llegaste a un cargo gerencial en la empresa o en tu actividad, lógico que te conviene los últimos 3 años porque se promedia tus mejores salarios, allá al final de tu historia de buen salario. Pero ¿qué pasa cuando tu historia salarial es al revés? Empezaste bien, por A o B razón tu curva es hacia abajo y terminás con un promedio bajo en relación a tu esfuerzo contributivo. No te conviene los 3 años, te conviene tomar 10 porque van a entrar salarios más altos. ¿Qué pasa cuando tu historia salarial es como un electrocardiograma? Oscila. Te fue mal, te fue bien, ganaste mal, ganaste bien. Lo cual le pasa a mucha Que gente. le pasa a la mayoría. Es un electrocardiograma, le decimos nosotros. Sí. Tomamos los 3 o los 10 y podemos perjudicarle al trabajador. Pues justo le vamos a tomar la época de bajón o la época, qué sé yo. Entonces, en esos casos se toman los 120 mejores salarios de toda la historia. Los 120. Y le sale un buen promedio. Hecha esta ejemplificación, yo te digo cuál debe ser la norma. Yo me voy a jubilarme, se me hacen los 3 promedios, de 3 años, de 10 años y de toda mi historia salarial, los 120 mejores. Y el promedio que sale mejor es el que se me debe pagar. ¿Por qué? Porque el principio en derecho laboral y en derecho previsional es en la duda o en 2 o 3 situaciones el mejor beneficio al trabajador. Esa es la regla que no hay que olvidar. Mira, soy jubilado, estoy viendo desde Luque, nos dice un televidente, y quiere saber realmente
cómo este año, si es que habrá alguna modificación, se hace el reajuste de lo que está percibiendo. Este año va a haber otro temazo porque cuando vos te jubilás, con el 100% de luego ya no podés subir, ya es 100%. Con el 80% ya te quedás con 80, no es que vos después como jubilado cumplís un año y sube 4, no, Sí. ya después estás con 80%. Hasta el último día de tu vida. Pero ¿cómo sube tu haber jubilatorio? Sí. Sea con 100, 80 o con 60, ¿cómo sube? Por el IPC. Dice la ley de IPS que cada fin de año se ajustará el haber jubilatorio y de pensiones por el índice de precio al consumidor dictado por el Banco Central en diciembre, que viene a ser el promedio ponderado de la tasa de inflación, la inflación. El año pasado, en enero, en diciembre del 2022, fue 8.2%, creo, 8.6%. El año anterior fue 6.2%. Este año va a ser 2%. Entonces estamos hablando de un ajuste de todos los haberes jubilatorios ínfimo, irrelevante, del 2%. Y aún el 8% el año pasado era ínfimo, irrelevante. ¿Por qué? Porque el costo de vida real se disparó al 40% y a vos te van a ajustar tu jubilación en el 2%. Entonces hay ahí algo que revisar. Tu ajuste jamás compensa el costo de vida real. Vos hoy te jubilás con 3 millones. Dentro de 5 años tus 3 millones no vale más 3 millones. No paga más lo que hoy podés comprar. Pedro, ¿y esa no fue la razón o la excusa que usó en su momento IPS para decir por eso estamos quebrando con el tema jubilación? Mira, el tema de que está teniendo esta administración de IPS, tirar un discurso así apocalíptico, decir estamos al borde del abismo, eso es lo que están diciendo, estamos en una crisis. Hay una crisis, pero de gestión, de corrupción, de mal manejo, de poca transparencia. Esa es la crisis que hay, de gestión. Si vos mirás los estados contables de IPS, desde hoy, del 2020, al empezar la pandemia, 2021, 2022, inclusive ahora, siempre entró más plata de la que sale. Entonces, ¿de qué crisis es lo que se está hablando? Si vos mirás la plata que va al fondo de jubilaciones, hoy, por ejemplo, el doctor Américo Riquelme, director de Aporte Obrero Patronal, hace unos días, excelente técnico, honesto como él solo, dijo, alcanzamos el top de la recaudación de los últimos años. ¿Cuánto? 110 millones de dólares. Sí, mucha plata, ¿no? 110 palos en un mes. En un mes entró a IPS. ¿Cuánto va al fondo de jubilaciones? ¿Cuánto? El 54%. Según la ley, el 54.13% va al fondo de jubilación, el 39 punto algo va al fondo de salud y el 7% va al fondo de administración. Ese 54% de 110 millones en septiembre fue 59 millones de dólares al fondo de jubilación. ¿Cuánto cuestan los beneficios cada mes? Y seamos exagerados, 40 millones de dólares. Y yo digo 40 porque a confesión de parte, relevo de pruebas, se está analizando el costo del aguinaldo de los jubilados, que es pagar a todos los jubilados todo lo que cobraron. Sale 40 millones de dólares. Entonces, si entra 59, se paga 40, te sobra 19 en septiembre. Y eso proyectado hacia atrás, te sobraba 18, 15, en la peor época de pandemia, en mayo del 2020, cuando la recaudación bajó a 351 mil millones de guaraníes, más o menos 40 millones de dólares, Sí. al tipo de cambio del momento, sobraba plata. Nunca el IPS estuvo en crisis en términos de ingreso versus egreso, el fondo de jubilación. Y ahora nos dicen que hay una crisis y que por eso hay que echar mano de las reservas. Mentira, es una pantalla de humo, es una falsedad que se está instalando. ¿Para qué? ¿Para qué? Y porque se quiere instalar la idea de que tenemos que hacer las reformas estructurales. Uno, ojo, con mucho cuidado, las reformas paramétricas primero, la edad de retiro hay que alzar, hay que llevar de 3 años a 10 años hacia rajatabla, hay que suprimir el ajuste por inflación. Para los trabajadores activos, otras muchas reformas que van a perjudicarle. Quieren eliminar el aguinaldo de los jubilados. Todo eso se está instalando. Es el mensaje que surge del IPS ahora.
Es un mensaje apocalíptico, pero está mal, porque estructuralmente el sistema está bien, entra demasiada plata. En todo caso, nos vamos a preguntar dónde se fue. El 2 de noviembre del 2020, el 2 de noviembre del 2021 y el 3 de mayo del 2023 salieron resoluciones de la administración Battaglia, las tres en esas fechas, resoluciones de la administración Battaglia que dijeron vamos a usar las reservas. ¿Y por qué usaron las reservas si es que entraba plata más que suficiente? ¿Cuánto está hoy la reserva de IPS? La plata que está en los bancos. 2.500 millones de dólares tiene IPS guardado en los bancos. Eso va creciendo permanentemente, justamente porque cada mes sobra y va sumando. Entonces, no me venga con el cuento de que estamos en una crisis para justificar reformas que se quieren hacer y mucho menos para justificar la creación de una superintendencia de jubilaciones, que es el proyecto de fondo del gobierno. He visto en las manifestaciones hay una fuerte tendencia a rechazar desde los jubilados. Ahora, ¿todo esto es una cortina de humo realmente o hay otra finalidad que nosotros no estamos conociendo? Cambiar el modelo. Acá, por recomendaciones creo que vienen de afuera y que hace rato se quieren instalar, se quiere liquidar el modelo de capitalización colectiva, el reparto solidario, que funciona y puede funcionar muy bien si es que no hay corrupción y hay una buena gestión. La plata alcanza cuando no se roba, dijo Bukele, eso nomás. Bueno, se quiere liquidar ese modelo instalando una crisis, entre comillas. ¿Y qué es lo que se quiere hacer? Y hay que leer el proyecto de ley de superintendencia de jubilaciones que instala el modelo de capitalización individual. El modelo chileno, le decimos, no tiene culpa Chile, pero el modelo chileno que llevó a la miseria a miles de trabajadores en Chile, en Bolivia, en Argentina, en décadas pasadas, y ahora se quiere probar acá. ¿Por qué? Y la mira está puesta en los fondos previsionales, 2.500 millones de IPS, en los bancos. En un momento en que el Estado ya no tiene crédito afuera, tiene que empezar a emitir papeles para generar crédito. ¿Esa plata hasta cuál es el límite que tiene para usarla, Pedro? Porque se ha escuchado de todo, hasta préstamos. Esa plata se coloca en dólares al 4.7% promedio ponderado anual. En guaraníes al máximo al 8% promedio ponderado anual, tasa mercado, ¿verdad?, de colocación. Esa es la plata, eso le rinde a IPS. En términos de renta por colocaciones a plazo, CDA. IPS también tiene algunos bonos que compró de AFD, del Estado mismo, que le rinden tasas similares. Otra partecita está colocada en préstamos a los jubilados y en préstamos a los funcionarios, tasas de entre 12 y 20 y tanto por ciento, creo, de interés. Está dispersa la cartera de colocación de IPS en 4 instrumentos nomás: CDA, ahorro a la vista, algunos títulos, bonos y préstamos a los funcionarios jubilados, 4 nomás. Está concentrada la cartera, es riesgoso eso, no hay dispersión de riesgo. Ahora bien, ¿qué debe hacerse con tanto dinero de IPS en el sistema bancario? Como siempre digo, ¿quién es lo que gana con la plata de IPS? Y el que gana es el sector especulativo. Solamente ganan los que especulan con el dinero de IPS, que a IPS le pagan 4.7 en dólares y colocan ¿a cuánto? ¿A cuánto te prestan dólares un banco? A 8, 9, 10, 12 en guaraníes, mucho más. Y como tienen tanta liquidez, el sistema tiene tanta liquidez, ya no son los bancos los que prestan, sino que utilizan a las empresas subordinadas. Ese famoso préstamo preaprobado que te llega al celular, esa es plata IPS. Que las empresas subordinadas del gran capitalismo, y no es un discurso político cuando digo capitalismo, es un discurso real, colocan a través de préstamos usurarios al 40%, y la cogotan otra vez al pobre trabajador. Pues nadie termina pagando su moto o su tele o lo que sea que quitó la plata. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer realmente frente a ese problema? Yo creo que primero es correcto diversificar las inversiones. Hay que buscar otras herramientas más seguras. Y por sobre todo buscar tasas de retorno mucho más rentables.
No puede ser que todos ganen con la plata de IPS, menos IPS y menos los jubilados. 2% que te van a ajustar tu haber jubilatorio. Sí. Y todo el mundo está haciéndose rico con tu plata. Sí. Va a estar al revés, entonces. Esta noche estamos hablando con Pedro Halley, quien conoce y mucho acerca de la situación de IPS como presidente de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay. Hacemos una breve pausa. A la vuelta le quiero preguntar a Pedro Halley acerca de la evasión, cómo combatirla y cuánto puede ayudar a IPS si es que logramos un alto porcentaje combatir este mal que finalmente se instaló en nuestra economía. A la vuelta de la pausa. Ya en la parte final de voces, tengo muchos mensajes. Quiero agradecerle a la gente que nos está enviando. Tengo uno en particular desde Ciudad del Este, doctor. Sí. Me dice, mi marido es empleado de una empresa X, me da la empresa, pero no quiero mencionarla, de un sector privado y demandó a la empresa privada porque durante todo ese tiempo le restaban al del salario lo que es el equivalente al IPS, pero no se depositaba. Y me pregunta si esto es un delito, primero. Y segundo, de demandar en otras instancias, porque no me dice dónde específicamente, ¿tiene las de ganar el empleado? Por supuesto, de acuerdo a la ley 5655/16, que se puede consultar en la página de IPS, en la internet o mirar algún digesto, está en mi libro también, el descontar el aporte al trabajador y no transferir es un delito penable con cárcel. Es como una estafa. En realidad, cuando se dan esas situaciones, el trabajador que se da cuenta de eso ya está cerca de la jubilación, entonces lo que hace es una demanda laboral para que la empresa pague los aportes adeudados. Pague los aportes adeudados y él pueda completar los 2, 3 o 5 años que tiene en blanco y pueda jubilarse. Antes que ir por lo penal, van generalmente por lo laboral, pero es un delito de acuerdo a nuestra legislación. Y el empleado por lo general gana cuando hace una demanda. Sí, gana, siempre gana. Lleva su tiempo, ¿no? Y en lo laboral, pues los plazos son más perentorios que en lo civil o que en otras instancias. Y siempre se extiende por la particularidad de nuestro sistema, pero siempre el trabajador Vos gana. abogado, ¿y la costa para quién es? Y Cuando gana el empleado. Y al demandante, al demandado. Al demandado. Al O sea, la demandado, empresa claro. va a tener que pagar Va a el tener que servicio del pagar. abogado del que está demandando. Totalmente, totalmente. Bueno, más vale, o si no, es un delito. Es un delito. Si no está pagando la empresa algo que le descontó al empleado para su efecto, y bueno, está bien que le apliquen con toda la ley. A mí me tocó muchas veces recibir a personas muy mayores, 60 años, doctor, ayer jubilata. Sacamos su extracto de cuenta y tenía 15 años. Le digo, mira, no aportó ni un amigo tu empresa. Sí. ¿Por qué no controlaste? Y confiaba. Así mismo. Doctor, yo quedaba con la pregunta picando antes de ir a la pausa acerca de la evasión. Yo sé que vos también sos un apasionado en este tema como para resolverlo por sobre todo. Primero preguntarte, la evasión en IPS, ¿cuánto le afecta a la previsional? Mira, el IPS tiene como sujetos obligados a cotizar, a inscribirse en el IPS a más o menos 1.500.000 trabajadores dependientes. La otra mitad, 1.500.000, un poco menos, son trabajadores independientes, cuenta propia. Pero 1.500.000, redondeemos, están obligados a inscribirse en IPS. Es decir, a que el empleador les inscriba, porque no existe pues la inscripción del trabajador. La inscripción se hace a través del empleador, que le inscribe a su plantel 1,5 millones. ¿Cuántos están inscritos en IPS? El 40% de 1,5 millones. Estamos hablando de 800.000 más o menos ahora, según los últimos datos que escuché, 800.000. Sí. Quiere decir que vos tenés un 60% de evasión. De cada 10 trabajadores obligados a tener IPS, 4 nomás están, 6 están en negro. Pero no hay que fijarse mucho en ese indicador, porque es consecuencia de algo mucho más grande. ¿Qué es? ¿Cuántas empresas hay en el Paraguay? 700.000, según Industria y Comercio, Secretaría Técnica de Planificación y otras fuentes que revisamos. 700.000 empresas pequeñas, grandes, MIPYME, de todo tipo. Ya. ¿Cuántas están inscritas en IPS? ¿Cuántas? 65.000. Híjole, imagínate la evasión ahí. 90% de evasión patronal. Y eso es lapidario, es grave. ¿Por qué?
porque la inscripción del trabajador funciona a través de la inscripción del empleador. Entonces, si vos tenés 90% de empleadores en negro, lógico que tenés una gran masa en negro de Entonces, trabajadores. te pregunto, ¿cómo podemos hacer el chequeo y el control como para que justamente esas empresas que por ahí se van a registrar su nombre de fantasía, etcétera, en las instituciones pertinentes puedan luego ir al siguiente paso, que es IPS? Compartimiento de datos. ¿Y por qué no lo hacen? Y porque el Ministerio de Hacienda en su momento, hoy Ministerio de Economía, no quería dar la información. Cuando se le pero hasta preguntaba, ahora. y no sé si hasta ahora, yo ya no estoy en el, pero en su momento, cuando le pedíamos al Ministerio de Hacienda, pasame pues tu base de datos de empresas que aportan al fisco, para que Sí. yo pueda cruzar con mi base de datos de empresas inscritas en IPS, no nos daba, no quería. A ver, ¿por qué no le daba? Porque Y al darle, la gente va a dejar de facturar. va a dejar de facturar, Ah, va a ahí está tener el que tema. formalizarle al Claro, trabajador. entonces va a ser menos plata para el gobierno, más Exactamente. plata para IPS. Esa es la Exactamente. lógica. Esa es la lógica elemental. Claro, porque el que tiene factura, que a propósito me llegó una pregunta sobre eso, doctor, el que tiene factura va a dejar de hacerlo con el Ministerio de Economía, o ponerle Sí. tributación. Con el fisco. Con el fisco, ¿verdad? O sea, Y el va a gobierno pasar- como tal sí. va a pasar a tener soporte con IPS. Claro, güey, a veces le va a formalizar. Si hace ese cruzamiento, le va a decir, vos Picarón, empresa tan negro, tenés 10 trabajadores, todito a IPS. 10 facturas menos va a cobrar el fisco. Claro, Claro que no te va a dar su información. ahora entiendo. ¿Me entendés? Ese compartimiento de datos. Pero es el ¿no que te das falta. cuenta, doctor, que bajo esa lógica, que es una realidad, se alienta a la informalidad con relación a IPS? Mira, te hago un razonamiento. En estos días que pasaron, el IPS, creo que socializó ya, la cantidad de empresas morosas con el IPS. Sí. Y lo magnificó, empresas en mora con el IPS. Y está bien que se socialice y transparente la morosidad de los que deben al IPS, empresas. Pero ¿qué es lo que se está haciendo realmente? Se está exponiendo al que es formal, porque esos morosos son morosos porque son formales, se inscribieron, no pudieron pagar, les fue mal, lo que sea. Y bueno, y hoy son morosos con el Seguro Social. Se está exponiendo y atacando al sector que cumplió. ¿Y qué pasa con el sector que no cumple? Con el 90% que está en negro. Ahí es donde hay que atacar. ¿Por qué no se sacan esos bolsones de informalidad y se los revela también, ya sea el IPS o el Ministerio de Trabajo? Y te pregunto- Hay empresas de transporte, para Sí. que la gente entienda, empresas de transporte que todos a lo mejor tomamos todos los días, que tienen 80 vehículos, que tienen 8 choferes inscritos en IPS y nadie ve nada. Entonces, vamos a atacar primero no solo la morosidad de los que están, principalmente el negro de los que no están. Esa es la tarea que le compete al Estado y que el IPS puede colaborar también, pero no es una tarea IPS, es una tarea del Ministerio de Trabajo eso. Doctor, otra pregunta que estoy recibiendo desde Limpio, está consultando a una persona, porque en la empresa le dicen, vos sos una persona tercerizada, vos estás facturando, me das factura, por esa razón no te pongo IPS. O sea, estoy leyendo tal cual recibí. Ujú. Mira, ¿Está bien la lógica? no. La lógica es la siguiente. Cuando hay subordinación técnica, subordinación jerárquica, vos trabajás en un lugar y te dicen qué hacer. Tenés un horario. Alguien te dice qué hacer. Vos no actúas por criterio propio como un arquitecto que hace las paredes o como alguien que por su propio arte hace lo que tiene que hacer para alguien. Vos obedeces órdenes, Sí. horario. Posiblemente hasta tiene aguinaldo, tiene esas cosas. Sos un trabajador dependiente. Si alguien te dice, no, vos sos un cuentapropista y tenés que dar factura, y la empresa lo te prepara la factura, Sí. es para que la empresa se ahorre el aporte al IPS del Sí. 16,5 patronal. Pero le está engañando a esa pobre persona porque no está aportando, no está construyendo su historia salarial para jubilarse. Y peor, si su esposa de repente tiene un accidente, ¿qué seguro médico le cubre? Doctor, qué gusto conversar contigo para echar un poco de luz sobre estos temas. Espero que en otra ocasión podamos volver a hablar esto porque seguramente en el Congreso va a continuar el debate con relación al sistema de jubilación. Muchas gracias, doctor. Un gusto, siempre a la una. Y a vos que participaste conmigo y con el doctor esta noche en Voces, gracias también. Hasta otra edición. Que descanses.